Muy bien, largamos este segundo bloque y seguimos charlando con Vide Tealdi, una persona que conoce mucho la historia de tiro federal y deportivo Morteros. Estamos hablando recién de los festivales de folclore, del éxito, del año 60 y algo que me decías que fue el primero y cómo se dio, y las reuniones, los 11 conjuntos, y después cómo siguió y perduró. ¿Hasta qué año más o menos el festival? Porque después yo recuerdo que del escenario de Cemento se pasó alguna vez a la cancha a donde hoy está el estadio Vide Tealdi, la cancha de fútbol. Bueno, ahí se hizo, en esa creo que se utilizó en una sola oportunidad, la cancha de donde está el estadio cubierto. Que fue cuando vino Soledad. Que fue, digamos, el extremo, el boom, para decirlo así, en las palabras normales. Me acuerdo que venían hasta ómnibus de Entre Ríos, eso me acuerdo, me ha quedado en la memoria ver llegar el ómnibus de Entre Ríos, gente que venían para ver la Soledad. Fue un acontecimiento enorme. Y si ahí hubieras alguna fotografía, la distribución de toda la parte de sillas. Yo había participado, yo estaba en ese festival, la verdad que fue espectacular. Espectacular. Si no, normalmente, digamos que la parte musical, vamos a decir así, de bailes, se hacía cuando todavía el escenario estaba en la parte oeste de lo que hoy es la pileta cubierta. Ahí era la pista de baile y era la cancha de básquet también, en algún momento. Y después, cuando eso se excluyó y se tenía que recurrir a escenarios de mayor volumen, de mayor tamaño, de mayor altura, entonces se hizo en la parte norte. Y ahí se hizo hasta que, yo no recuerdo exactamente la fecha en que, sé que habríamos cumplido nosotros 50 años el año pasado. Pero cuando se dejó hacia atrás, no, honestamente no tengo mucha memoria, porque yo ya a esa altura había dejado la parte de actividades sociales, que folclore. Tuve, creo, más o menos una veintena de años, 25, 22, y había estado trabajando con la gente de atletismo y básquet y fútbol en otro momento. Vide, ¿y qué, por ejemplo, perdón, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué te genera en su momento? Porque ahora ya, después de ver la evolución, es otro el tema, pero en ese momento, después de tanta historia, después de tantos personajes y tantas bandas importantes de folclore que han pasado por ese escenario, que un día para el otro, bueno, de un día para el otro no, obviamente se ha meditado un poco la situación, se tumbe un escenario que es parte de la historia, que a vos, por ejemplo, ¿qué te generó en aquel momento? Hoy cuando lo ves decís, mira qué bien que lo hicimos, pero porque está el resultado puesto. Claro. Bueno, cuando digamos que no se dejó en un solo tramo o en un solo año, fue disminuyendo su fuerza, su volumen, en función de una cuestión de tipo económico, por los costos que se fueron superando cada vez más, y ya hacía imposible. Entonces se reducía al mismo tiempo el presupuesto que se podía utilizar para conjuntos de menor valía. Y bueno, así fue hasta que llegó un momento en que se quedó paralizado supuestamente para siempre. Yo creo que todavía no, todavía me gustaría tenerlo. ¿Te gustaría volver a los festivales? ¿Sabes? Porque me gusta muchísimo el folclore, me gusta muchísimo. ¿Te gusta la música? Sí, por Dios. Sueño con volver. ¿Soñás con que se vuelvan a realizar los festivales? Bueno, de hecho, se volvieron las peñas. Sí, bueno, creo, para alguna charlita que hemos tenido, a pesar de que ya no estoy en faz directiva ya. Pero eso es una fuente de consulta importante porque estás siempre en el club. Vivo en la extensión de mi casa. Gracias a Dios puedo hacer eso. Una charla que tuvimos es la idea de que si llega a prosperar esas bases que se tiene, podría llegarse no a hacer un festival en los volúmenes que se llevaron a hacer, pero sí hacer un festival como la gente, para tenerlo como parte de la vida del club, porque eso hizo la identidad de Tiro Federal. Sí. El folclore hizo la identidad de Tiro.
como algunas otras actividades. Recuerdo haber charlado con algún dirigente que en ese momento se tomaba la decisión de por ahí, de que como decías vos, se fue enfriando, decir, bueno, no se van a hacer más. Una vez un dirigente, creo que un poco entendible lo que él me decía, trabajamos un montón, arriesgamos por el tema del clima y a su vez, hoy por hoy los grupos se llevan, todo lo que nosotros trabajamos se llevan mal y salimos perdiendo Sí. y con el lugar lleno, repleto. O sea, trabajamos para que los grupos se lleven toda la plata. Si vos a lo mejor, si vos tendrías un sponsor, como se hace en otros festivales de magnitud, donde está la televisión, donde está el Banco Provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba es otra cosa. Mira, yo te voy a traer a colación algo. Si haces una recorrida en los lugares donde aún se hacen los festivales de volumen, te darás cuenta que prácticamente son oficiales. Ya no hay una institución privada que con el auxilio de la entrada y hay algunos sponsors, alguna gente que ayude, colabore, como lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos la logística de la municipalidad y recursos después. Era el lomo. Claro. La única forma. Y toda gente trabajando. De esa forma lo sacaban. Pero era posible. Ahora, los precios son tales, los cachets de los conjuntos y de los solistas son tales que es imposible. Entonces, arriesgarlo, y todavía con los problemas que hay, con la situación climatológica, y bueno, entonces llega un momento que decir, ¿por qué arriesgar? ¿Por qué jugar tanto? Y entonces comenzás a pensar de otra manera. Yo creo que es parte de toda la idea general que hay que tener en este momento en las instituciones. Para mí son con una finalidad, no se quiera pensar de como que son empresas comerciales, Sí, no, sí, no, pero son empresas porque hay estructura humana y estructura física, y hay que sostenerla para poder cumplir sus objetivos. Entonces, entrar a arriesgar y jugar para no sacar utilidad, sino sacar el rédito que se necesita para permitir que se siga haciendo básquet, que los chicos jueguen, que las bochas puedan andar, que la natación ande, que la de gimnasio funcione. Entonces, lógicamente hay que entrar a pensarlo, no con la dimensión o con la medida que teníamos en aquel entonces, sino otra totalmente distinta. Por eso hay que pensar o repensarlo todavía la posibilidad de que vuelva. Algo que doliéndome. Sí, algo que fue cambiando también dentro de la parte de la institución, sobre todo en el oeste, en la parte física hablando. Yo recuerdo que están las montañas, pero había más paredones, más tierras. Era para el tema del polígono, eso. Exactamente. Que se utilizaba. Son todas le llamaban parabalas. Todos los laterales que había así, si recordarás, eran inclinados. Sí. Desempeñaban la función de parabalas. Y después la del costado, lógicamente, para evitarlo. Y después estaban las montañas, queda un saldo todavía allá en el extremo. Que Tati las reutiliza. Tati reutiliza y hace todo lo que tiene que hacer, por suerte. Pero ahí también era una hermosa pileta, porque los chicos iban a tirarse a San Juan. Bueno, esa era una montaña que se levantó. Hay cosas que son admirables a través de los tiempos, uno los mide, con palas de 2 metros tiradas por caballos. Se levantó la montaña tenía 4 metros de altura más o menos. Y al frente tenía toda la parte para levantar los blancos de tiro. Esa distancia de 300 metros no se habilitó nunca. Se habilitó la de 50 y 150 metros. Eso sí. En el 94, cuando todavía estaba. Esos paredones que vos hoy mencionás, sí, que de hecho queda uno que lleva el nombre de San Juan, que había desde la pileta, parte de la pileta, hasta ese sector. Exacto. Hoy, ¿te imaginás la plata que lleva a construir un muro de eso? Es una locura. Cantidad de ladrillos, que en algún momento el tiro lo hacía él, lo hacía la institución. Pero era enorme la cantidad de ladrillos aplicados ahí. Incontable, no me atrevo ni siquiera a decir una cantidad. ¿Tanta gente utilizaba? Esta parte, la del tiro, sí, el tiro de tirar blanco. Tiro de tirar. ¿Tanta gente lo practicaba ese deporte? Sí, en un primer momento había mucho. Después se fue, lógicamente,
dificultando con el tema seguridad militar, cuidado. Teníamos en principio soldados que venían a hacer la guardia acá, cuidar y manejar todo el tema de armamento, mandaban municiones. Eso desapareció todo. Entonces cada uno debía agenciarse y lógicamente los que hacían tiro profesional se han ido comprando armas muy especiales, muy costosas, pero los tiradores comunes, los habituales, que va para practicar tiro y nada más, fue desapareciendo. Y el costo de las municiones va a ser, además, lastimablemente no. Además ha crecido alrededor el club en cuanto a viviendas, también un peligro que... Pues y la gente que circulaba. Es que la había la protesta, natural. Diga que estaba bien cuidado todo, pero de todas maneras, de ese sector, sí, ya estaba ese barrio. El barrio San Cayetano. Sí. Y a veces las balas, sobre todo con fusiles, las balas de fusil, si vos apuntás bien, pero de todas maneras levantás un poquito, pasás arriba, allá a la distancia, 300 metros, y pasaban hasta 1000 metros. Claro. Era el peligro que... Bueno, pero de todas maneras funcionó, después fue regulado, la de 300 metros no se utilizó, se utilizaba nomás la de 50 y 150 metros, que estaba de este lado, con paredón, ahí ya no había más inconveniente. Hasta la vegetación de Tiro ha cambiado. ¿Te acordás la cantidad de pinos que había? Que hoy no están más que... Claro. En Morteros se fueron secando todos los pinos. Todo eso, pero no solo en Morteros, sino yo me permití verlo mientras regresaba de San Francisco. En todos los pueblos estos, que el pino era una característica hasta del club normal, de tiro. pero en todos lados. Y acá todas las que había. Tal es que se tuvo que traer una empresa especial para poder sacarlos a todos. No sé cuánto, creo que lo sacaron 29, 30. Por lo menos, yo me acuerdo que había como un cordón entre detrás de la tribuna, de hoy del estadio Bautista toda Monetti, la tribuna. y después había en la parte de enfrente, donde vivía mi abuelo, ahí por la calle Enrique Galo al frente, yo me acuerdo que jugaba siempre en también ahí, con esa sombra. Sí, tenido que sacar porque estaban todos secos. No sé si es el ciclo de vida de la especie o debe ser por algún cambio climático o algo porque por el tema es todo, donde vos vayas ahora, pues miras, están todos los pinos que no lo han sacado, están todos secos. Bien, y la cancha de bochas, porque vos recién decías, estaba, yo no sabía, yo siempre creí que era a cielo cerrado, pero a cielo abierto, donde está hoy el estadio de gimnasia de Tati Turelli. Después, ¿cuándo se pasa al lugar donde está ahora? 92. Sí. Ahí había una subcomisión de bocha, yo me acuerdo que hacían todos los días. De bocha, fue en la época en que era presidente, creo, Armero. Sí. ¿Se habrán hecho chorizo? Son los especialistas. Pero lo mejor de eso es que son los especialistas para hacerlo para el fútbol argentinito, para el bingo, llamarle, o la promoción, para todos los festejos más o menos de cierto volumen. Los de bocha son especialistas, hasta el punto que lo he puesto en el libro, porque era casi una cosa especial. Siempre los chorizos era hecho por la actividad de la gente de su comisión de bocha. Bueno, ahí había mucho, yo puedo recordar el nombre de Andrés Peretti, Cravero, bueno, para mencionarte algunos, ahora están los Frank. Bueno, las canchas primero fueron al aire libre y después se construyó la vieja cancha de bochas que con los tiempos, con una adecuación en muchísimos aspectos, en la parte de piso, como también en la parte de las cabreadas y el techo mismo, se extendió y pasó a ser el estadio Tati Turelli, Daniel Turelli, donde se realiza la actividad de gimnasia. ¿Te gustaría, por ejemplo, que el sector del bar, comedor, tenga más vida social como la tenía antes? Que antes ustedes, los de tu camada, los que seguían
¿Iban mucho más al club a charlar? Sí, hay una de las cosas que hasta, digamos, me pongo a pensarlo como de ideal, como cosa soñable. Digo, tendríamos que tener, aunque sea, no la necesidad de ir todo el día, todos los días, pero que pudieran centrarse por cualquier motivo, tomar un café, centrarse. Hay una mesa que se llama la mesa dominguera, donde se juntan 6, 7, 8, antes era más amplia, pero aún sigue estando todavía. Tendría que tener, yo pienso que toda esa parte deberíamos tener más gestión, o más actividad más que gestión. Lo único que no me preocupa tanto, porque lo que siento hoy, vos sabés que yo más o menos estoy a diario, si no es a diario es cercano, en el club, y veo durante el día, siempre hay mucho movimiento, tanto de gente mayor como de gente, sobre todo la gente chica, y menos máximo en verano, naturalmente. Pero después en invierno te encuentras con que también lo hay, con la ventaja de la pileta cubierta, con el gimnasio, y después hay actividades deportivas prácticamente permanentes. Sí. Entonces eso significa concentración de gente y eso es actividad social también. Es decir, por eso te lo dije, comentaba en un principio, que estimaba que el cambio que ha habido en el mundo, y no solamente aquí, en el club con más razón, de aquella forma de realizar las actividades sociales, que eran los bailes de todo tipo, ¿verdad? Hoy se hace de otra manera, de una manera distinta. Y la génesis de la actividad social viene por el lado de las actividades deportivas o lúdicas, digamos, que se pueden realizar en el club. Vamos a la última pausa, ¿te parece? Adelante, como tú guste. Última pausa y ya seguimos charlando con David Tealdo y de la historia de Tiro Federal y Deportivo Morteros.